Por fin nos conocemos con esta muchacha de la cual yo oigo hablar hace muchos años, pero que por fin nos vemos la cara, a pesar de vivir muy cerca, porque Sí. Pero esto pasa, ¿no? Sí, sí. No te conoces con el vecino en ciudades No, como viste, esta. es así. Gisela Baum, buenas tardes, gracias por venir. Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, si querés la contás vos, y si no, yo cuento un poquito lo que sé de vos. A ver, contame Bueno, qué sabe. Es nacida en Buenos Aires, en junio. Sí. Cantante, tuvo como maestros a Ágata Chisari, Mabel Veleris, Fernando Moruja, Ana Catalá, esta en Barcelona, y a Marcela Pietrokowski. En 2000 obtuvo el certamen Precosquín Subsede Buenos Aires y al año siguiente el primer premio en el rubro solista vocal femenina en el Festival de Varadero, provincia de Buenos Aires, obviamente. Entre 2001 y 2002 grabó su primer disco, que se editaría en Barcelona en 2004. Ajá. En 2002 se radicó en la capital catalana, donde tomó contacto con músicos como los guitarristas Esteban Armando Rabito Vélez y Enrique Quique Sinesi. Rabito Vélez fue integrante de los Nocheros de Anta, si no me equivoco. Sí, y otro grupo que no me acuerdo ahora el nombre. Sí, Los Cinco del Norte. Ahí va, Sí. eso. Se presentó junto a Juan Falú, allá, ¿no? En Barcelona, Barcelona. sí. Y acá también algunas cosas, sí. En 2004 ganó una convocatoria de la Fundación La Caixa que le permitió hacer giras por España. Actuó en diversos festivales y ofreció numerosos conciertos. En 2011 produjo el espectáculo Luz de Gas, secundada por Los Amautas. Luz de Gas es una sala emblemática de allá, es la sala Luz de Gas. Ah, es la sala. Claro, Ajá. y Gisela Baum y Los Amautas era el grupo, digamos. Ajá. Uh-huh. Había otro grupo que se llamaba Los Amautas. Ah, ¿sí? Sí. Me copié. O estos grabaron un disco por No, eso lo armé yo con músicos. Ah. Fue una concreción ahí después de varios años estar bueno, en Barcelona al principio era difícil encontrar músicos para lo que yo quería hacer. Después, con los años, ahí empezó a venir mucha gente y empezó a aparecer. Pero bueno, di con músicos maravillosos. Entre Madrid y Barcelona, algunos estaban en Madrid, viajaban para tocar, viajaba yo. Sigue estando Sergio Menem, es un guitarrista, chelista impresionante. El Chicoria Sánchez, Juan Antonio Sánchez, que en ese momento ya no estaba porque se había vuelto, que es un chileno, un compositor, guitarrista. Estaba Julio Santillán, que ahora está acá, nos conocimos allá en Barcelona. Bueno, ¿qué más? Hay otra gente que vive allá todavía, que sigue allá, muy, muy buena. Y bueno, y ahí armamos eso, Los Amautas. ¿Estuviste en el mismo tiempo con Ica Novo allá? ¿Con? Ica Novo no, estaba. Nicanor. No, Ica Novo. Ah, Ica Novo. Si estuve, no lo conocí yo allá. Ah, hablamos alguna vez acá, mensajeamos y no lo llegué a conocer. Claro, no, porque él me contó en su momento que él también había como que regenteaba un lugar de música, creo que se llamaba La Gavia de Vidre. Pero no estaba en Andalucía, ¿puede ser? No. ¿Está en Tengo Barcelona? entendido que estaba en Barcelona, bueno. No. Allá no lo vi. No. Cuando regresaste a Argentina en 2013 actuaste junto a Pepe Luna y Mario Buzo, y al año siguiente hiciste lo propio con Juan Antonio Sánchez, que es chileno también, guitarrista y compositor. Junto a ellos y el contrabajista Mono Hurtado tomó parte del disco Raíces Spinetta, ganador del premio Gardel 2015. En ese mismo año participó en el ciclo Manos a la Obra, organizado por Falú, en el Espacio Tucumán. Desde 2016 al 2019 fuiste incluida en el ciclo de recitales Bares Notables. Hiciste dúo con Federico Misraji, el pianista, con el que interpretó canciones tradicionales y folclóricas en distintas latitudes, presentándote en el Centro Cultural de la Cooperación. Coprodujo e integró junto a grandes mujeres artistas el proyecto Princesas, Brujas y otros asuntos. Cotidianos. Otros asuntos cotidianos. ¿Eh? Y otros asuntos cotidianos, así se cotidianos. Ajá. Ajá. Y que subió escena, entre otros, en los centros culturales Carlos Gardel y Recoleta. Cerca de 2019 formó dúo con el guitarrista Manu Navarro. Uh-huh. Y bueno,
Y varias cosas más, ahí sí, que quedamos ahí en un tiempo, sí. Bueno. Distintas cosas que uno va haciendo para sobrevivir en este mundo. Sí, se hace difícil sobre todo para el artista, no para el músico, porque lo que primero tratan de sacar de circulación los gobiernos son esas cosas que ellos creen que son un costo. Sí, igual a mí la verdad que nunca el gobierno me bancó nada, si vamos a ser sinceros. No. Salvo un par de subsidios para haber sacado este EP, que sí, eso sí, que también es lo primero que recortan. Sí, digamos que para el artista siempre es medio difícil, siempre sabemos que somos lo último, que bueno, que hay que remarla siempre. Pero por otro lado yo digo que también somos... hay algo en nuestra actividad que nos permite, qué sé yo todos los días hay ratos de mi vida que estoy conectadísima con lo que me gusta hacer y son ratos en los que me puedo sumergir en algo que me gusta y eso no deja de ser un privilegio. Sí, seguramente. Después cuando tengo que hacer las compras y todo ya no es tan privilegio, ahí padezco. Pero bueno, hay algo que nos permite, no sé si sería la misma persona y si podría subsistir si yo no cantase, no diera clases, si no viviese haciendo algo que realmente me gratifica, me conmueve y también me apasiona. Así que bueno, es el costo que tiene la cuestión, ¿no? Sí, es difícil, en general es difícil vivir sin una pasión. Es difícil vivir y sin una pasión es peor. ¿Te parece que escuchemos? Yo tengo acá, digamos, de la época de los Amautas, El hombre del ají. Lo que vos quieras. Dale. Vamos, contanos un poco, Gisela, ¿cómo era esto que escuchábamos? ¿Cómo fue? Claro, te contaba que, bueno, de hecho la segunda parte del tema queda instrumental, porque esto es un recital que hicimos una grabación en vivo, pero en vivo con el sistema de grabación en vivo, y qué sé yo, también está filmado a varias cámaras, está muy lindo filmado, ¿sabes quién es uno de los que editó los videos? Es un hijo de Hamlet, Lima Quintana. Sí, Felipe Lima. ¿Lo conoces? Sí, lo conozco. Claro, que tiene una sensibilidad tremenda a la hora de editar, porque entiende todo lo que está haciendo, entiende la música, es músico también. Bueno, y entonces la segunda parte queda instrumental porque había unos bailarines en vivo. Que bueno, recién no se pudo apreciar por ahí eso, pero era lo que estaba pasando. No, yo traté de que hubiese una variedad rítmica en lo que seleccionaba de tus... Claro, y esto está todo con percusión, es interesante por eso. Pero se me pasó que no era que no se iba a ver la danza. Visible, claro. No pasa nada. Lo pueden ir a buscar, Gisela Baum y los Amautas, si está en YouTube, se puede encontrar. Sí, está muy bien hecho, muy bien filmado. Como acaba de decir Gisela, con varias cámaras, así que es digno de verse y escucharse las dos cosas. ¿Vos te iniciaste en el canto directamente con la música popular o tenés formación, digamos, como para lírica? Mira, cuando yo siempre canté popular, siempre me gustó cantar popular, pero cuando empecé a estudiar no era muy fácil encontrar academia en canto popular, digamos. Entonces yo empecé a estudiar cuando tenía 15 años y mis primeras 2 profesoras fueron líricas. Yo quería cantar popular, pero ellas la técnica que enseñaban era lírica, lo cual para algunas cuestiones me vino muy bien y para otras después me tuve que salir de cierto lugar porque hay algo en la emisión del sonido de lo lírico que es distinto a lo popular. Toda la cuestión, por ahí respiratoria, un montón de cosas que se trabajan, están buenísimas, vienen súper bien, te entrenan. Pero así que yo después arranqué por ahí porque no conocía otra cosa, no estaba, eran particulares,
todavía no sé si existía en ese momento todo lo que después, no sé la EMPA desde cuándo está, o sea, todos los que son las escuelas de música popular, no sé si estaban en ese momento. Y bueno, y después a través de un gran músico, bueno, Carlos Gianni, que lo conocí en esos tiempos. A través de él llegué a mi primer profe que me encauzó más para lo popular, si bien él tenía mucho conocimiento de lo lírico, que es Fefe Moruja, que falleció años después, pobrecito. Pero bueno, que él sí tenía ahí como un lugar en donde me decía, sos joven, ¿por qué cantas como vieja? Entonces me acuerdo que me hacía hablar los textos. Claro, yo tenía una emisión, una colocación del sonido ahí bien al velo del paladar, bien lírico. Porque bueno, me hacían vocalizar de esa manera. Así que, pero yo canté toda mi vida antes de estudiar. Yo siempre canté. Pero bueno, cuando empezás a estudiar, cuidas tu voz, entendés que hay otra forma de no forzar, bueno. Después encontré una síntesis entre no forzar, cuidar mi voz, que suene popular, y ahí fui haciendo un caminito por ese lado. Y bueno, y ahí nunca paré, y ahí pues, empecé a encontrar un poquito mi sonido, ¿no? Bueno, cantando popular, vas a cantar en La Scala. Bueno, pero sabés que en La Scala... Sí, el otro día me di cuenta, es que yo, antes de mi primer disco, el que se llama Retrato, editado en el 2004 creo que fue, tuve como un disquito anterior que no está a la luz de nada, muy casero, pero con un músico maravilloso que me acompañó en ese momento. Pero no lo muestro mucho porque es de mi etapa en la que todavía estaba bien. El sonido que tenía era ese otro que no le encontraba la vuelta. Bueno, la cuestión es que yo presenté ese disquito, que era un disco de tango, que tenía algún folclore ya. Lo presenté en La Scala. Y eso era el año 90 y algo. Era La Scala todavía... La Scala de San Telmo se Sí, llamaba. sí, que todavía era el teatrito con los balconcitos, ya no es más así. Sí, porque yo voy a presentar el EP en el teatrito, porque detrás del bar que se llama Espacio Yufra, sí, vos adentro tiene la salita todavía, y yo lo voy a hacer en esa sala que es La Scala. O sea que yo voy a hacer ahora mi presentación en ese lugar donde presenté por primera vez. Mirá que... Sí. Qué lindo todo, dentro de todo. Es todo muy lindo y aparte te voy a contar otra cosa que me emociona un montón. Yo tuve un gran maestro de mi vida que ha sido como un padre para mí, que se llama Carlos de Martino, que fue un profe mío que lo conozco de mi lado de teatro. Yo estudié teatro mucho. Y él fue mi profesor de técnica vocal de actores. Lo conozco desde mis 14 años. Después en el secundario lo conocí. Después estudié con Raúl Serrano y él era mi profesor ahí. Y después siempre seguimos conectados porque él fue... Yo cuando grabé mi primer demo cuando tenía 14, 15 años, te estoy hablando, él me tomó con mucha seriedad y me decía... yo tenía en cassette. Les cuento que había cassettes antes. Me decía, no, dámelo que yo te voy a hacer una devolución. Y lo escuchaba y venía y había anotado cosas y me hacía la devolución. Una cosa hermosa porque un profesor que... Bueno, la cuestión es que yo estuve conectada con él toda mi vida porque después de que estudié con él en Raúl Serrano, cuando me fui de viaje, cuando me fui a vivir afuera, cada vez que venía de visita nos veíamos, siempre me preguntaba cómo iban mis cosas, bueno... Antes de irme a vivir afuera a Barcelona, hice la presentación de este disco que te digo en La Scala de San Telmo. Y iba a ser un recital con canciones y con poesías. ¿Quién me dirigió a la puesta en escena? Él. Ay, qué bonito. En este lugar. Bueno, años después que yo volví todo, yo doy clases en su escuela que se llama Instituto de la Voz.
Soy la profe de canto de un instituto de la voz, que es un instituto que se dedica a todo lo que es formación de la voz para locutores, actores. Una escuela que tiene muchísimos años, con muy buenos profesionales. Bueno, Carlitos falleció en diciembre pasado. Así que no sé si son las casualidades, causalidades, pero yo voy a hacer esta presentación en este lugar que me estoy dando cuenta que es el mismo lugar donde yo presenté ese material con su dirección. Y aparte voy a cantar, sobre todo una de las canciones que voy a cantar, es una canción que él nos hacía cantar en los juegos vocales. Los juegos vocales que son, estás trabajando cuestiones de la voz, y él usaba algunas canciones para hacer los juegos vocales, para trabajar cuestiones técnicas, pero siempre nos introducía temática. Entonces te ponía temas de Silvio Rodríguez. Y acá uno de los temas que nos enseñó era el gallo negro o gallo rojo. Sí. De los olivares. Emblema, claro, el emblema de canto antifascista español, digamos. Yo era una piba y cantábamos eso. Porque él siempre nos metía, iba metiendo subliminalmente ideas. Es un genio. La cuestión es que eso también entra en la formación del artista. ¿Qué te parece? ¿Cómo? Y yo ahora voy a hacer ese tema, pero no lo voy a hacer porque él falleció. Yo ya lo tenía seleccionado. Mi EP es de 4 temas porque no llegué a grabar todo lo que quería porque había que poner. No llegamos, pero era uno de los temas. Así que nada, me da mucha emoción de que de alguna manera hay algo ahí como que va a estar un halo de todo lo que fue él en mi historia, en un mismo, una misma noche. Cierran muchas cosas esa noche. Noche. Bueno, después de esto que está contando Gisela, que es tan lindo y tan emotivo, que hasta a mí se me ponen los pelos de punta, porque realmente comparto su emoción. Les recomiendo que no dejen pasar el viernes 24 a las 20:30 Cantos de Furia y Fe, Pasaje Yufria 371. Las entradas las pueden ir sacando ya por alternativateatral.com.ar. ¿Quiénes te van a acompañar esa noche? Bueno, Marina Ruiz Mata es la pianista y la arregladora maravillosa de este material. Van a estar Agustín Lumerman en percusión, Manu Rodríguez Riva en clarinete y Gerardo de Mónaco en contrabajo. Y bueno, Marina ahí hace una labor casi compositiva porque te lleva los arreglos por un lugar en donde realmente hay una interpretación incluso en el arreglo, ¿no? Hay una reversión muy, muy, muy particular siempre de ella, en donde pone las manos, digamos. Aparte que es una pianista maravillosa, es muy hermoso lo que proponen sus arreglos y cómo se compromete con lo que quiere contar la canción, ¿no? El arreglo a veces también, ¿no?, interpreta y cuenta, y ahí también te propone cosas que están muy buenas, que tienen también una misión artística, ¿no? Decir algo distinto con esa obra, o desde otro lugar, claro, o desde uno mismo. ¿Y ese nivel de arreglo compromete más al cantante, al intérprete? Sí, porque... ¿Obliga más ensayo? ¿Cómo es? No, lo que obliga es un poco a que... Acá, sí, claro. Obliga... Lo que compromete es que hay algo cuando el arreglo es un poco orquestado de alguna manera. No es algo de vamos y te sigo, digamos, que es muy lindo a veces eso, y esto es otra cosa, porque hay como obligados y hay cosas que se cuentan no solo a través del imaginario del cantante, sino que se están contando orquestalmente. Uh-huh. Entonces hay silencios, hay un clarinete que entra, y bueno, hay cosas que pasan en la música que hace que vos tengas que seguir una partitura.
Y sí, por supuesto, lo que hace es que tengas que entender eso que está proponiendo. En ese sentido, bueno, ella te lo cuenta. También entenderlo musicalmente y también entrar un poco en la historia de por qué es así el arreglo y cuál es el temperamento en cada momento. Bueno, a mí me gusta mucho trabajar las canciones entendiendo un poco la historia, las imágenes, el temperamento, la emoción que llevan, algo de un poco interpretativamente que esté que a través, que más allá de que suene lindo, lo que uno va contando y de la manera que va contando te vaya llevando por una historia. Y entonces el arreglo a veces también, si pasa algo, vos no podés estar en la tuya, vos tenés que estar, o sea, tenemos que ir juntos a contar lo mismo. Exacto. Vos me contás todo esto y yo me imagino que, y aparte me dijiste que sos actriz también, y me imagino como que el arreglo pone también una escenografía para que el intérprete actúe la canción, interprete lo que el compositor y el autor quisieron decir. Y sí, o una dirección. Uh-huh. Una dirección, sí, totalmente. También hay decisiones, ¿viste? En las direcciones hay decisiones. De hecho, a veces por ahí pasa algo que yo no me lo hubiese imaginado de esa manera. Y digo, mira, es otra lectura, está bueno. Sí, la sorpresa. Sí, y está bueno entender qué pasa y amigarte con eso. No te puedes estar peleando. Claro, tenemos que ir contando lo mismo, sí, totalmente. Aunque no sé si va a estar, supongo que no, estamos en otro registro. Vamos a escuchar a nuestros oyentes una samba que también tiene su trasfondo sentimental, que es la que hizo Arsenio Aguirre, Horizonte de Octubre, y aquí estás acompañada con otro Aguirre, que es Carlos Aguirre, Negro Aguirre, entrerriano. Contanos cómo es esto, cómo es la gente. Esto primero quiero decir que tiene muchos años. Sí. Es un disco que yo quiero mucho. Aunque cuando me escucho siento que hoy hay otra Gisela, porque pasó mucho tiempo y bueno, y uno va transformándose. Pero sí, tuve la dicha de que Carlos aceptara venir a grabar mucha gente maravillosa aceptó venir a grabar ese disco. Está Juan Quintero, está Juan Falú, está Osvaldo Burucuá, que es un gran amigo, está Dani Godfrey, Roberto Calvo, todos mancos. Todos mancos. Todos mancos y sordos. Y con Carlos hicimos Los Tres Deseos de Siempre. También lo tenemos ahí en la lista. Que es un tema hermoso de él, que yo en esa época me hice fanática de él. Él recién había sacado ese álbum y yo lo seguía en cualquier barcito donde estaba, yo lo seguía, yo era fan. Lo conocí a través de del manager de ese momento que él tenía, que era amigo mío. Y bueno, yo en realidad quería que me arregle todo el disco, si era posible, pero me dijo, no, eso no voy a poder. Pero si querés que vaya a tocar un par de temas, voy, me dijo. Y así que vino. Y bueno, y lo propuse tocar esta samba. Y nada, y fue una belleza. Él te lleva por un lugar así. ¿Te gusta más la samba o te gusta más Los Tres Deseos de Siempre? No, me gustan los dos. Lo que tengas ganas. Lo que vos tengas ganas. No me gustan los dos. Bueno, voy por la samba entonces. Sí. Tema 11. Horizonte de Octubre, una samba de Arsenio Aguirre por Gisela Baum, acompañada por Carlos Aguirre. Horizonte de Octubre, una samba de Arsenio Aguirre, era lo que escuchábamos en la voz de Gisela Baum, en este caso, muchos años atrás, acompañada por el piano de Carlos Aguirre, que no tiene relación con Arsenio. No. Digo esto para que no me escuche Perla Argentina y se enoje. ¿No? Que es muy celosa de la obra de su padre. No. La obra esta me la pasó Perla. ¿Te la pasó Perla? Sí. Hace tanto que no la veo.
En su momento me la pasó perla, me pasó muy, muy amorosa y me pasó varias cosas y bueno, me quedé con esta joyita. Sí, la verdad que es muy bonita. Les recuerdo a nuestros oyentes que Gisela se va a presentar el viernes 24 a las 20:30 en la Scala de San Telmo, pasaje Jufra 371, presentando su nuevo disco, que me acabo de enterar que es un disco, yo pensé que era un espectáculo. Ah, no, un EP es un disco breve, porque tiene 4 temas, sí. claro. Yo pensé que tampoco existían más eso, Extended Play antes era un Todo, disco negro con 4 existe. temas por lado. Es un material que quedó en 4 temas y que ni bien se pueda se extenderá. Porque, bueno, sí. Contemos con que sí. Cantos de Furia y Fe. Pasaje Jufra, dije 371, San Telmo. Las entradas se obtienen por alternativateatral.com.ar. ¿Qué tiene que pasar para que esos 4 temas se extiendan a 20? Ponele. No sé, un milagro. No, vamos a ver. Acá, yo la verdad es que esto que lo que pude hacer, lo pude hacer gracias a la existencia de esos fondos, esos subsidios del Fondo Nacional de las Artes en este caso y del INAMU, que bueno, presentando el proyecto tuve la dicha de haber podido contar con eso y poder sacarlo adelante. Pero bueno, hay que pensar que somos muchísimos los músicos independientes que estamos todo el tiempo tratando de hacer algo y los fondos son limitados y ahora son más limitados o inexistentes. También existe el mecenazgo, que la última edición la verdad es que recortaron muchísimo la cantidad de... Si bien los mecenazgos no es algo que ponga directamente, es una cosa que lo terminan poniendo empresas. Pero bueno, entonces podría pasar que tengamos un excelente gobierno y que uno trabaje muy bien y que la plata alcance y sobre y uno se pueda ir guardando una platita para ir haciendo cosas. Eso es el milagro. Pero bueno, sí, de alguna manera vieron que ahora los discos largos tampoco importan mucho, quizás uno puede ir metiendo de un temita y puede ir sucediendo tranquilamente que se vaya prolongando de a poquito. Bueno, ya que lo titulaste Cantos de Furia y Fe, que me suena a Van der Molen, sí. Digamos, invoquemos al Señor de las redes, al Cristo de las redes, y que el milagro se produzca. Porque la verdad que los artistas y todos nosotros no sé cuánto más vamos a durar en este estado de cosas. Pero mientras tanto seguimos remando en dulce de leche y artistas o no artistas, pero los artistas más, son los que nos mantienen, a los que no somos artistas, nos mantienen despiertos, nos mantienen con la sensibilidad abierta, nos mantienen con la emoción, o sea que nos ayudan a vivir. Bueno, esperemos que ese día, como se suele decir, haya mucha merde en la Scala de San Telmo, pasaje Jufra 371, viernes 24 a las 20:30, Gisela Baum, Cantos de Furia y Fe, pasaje Jufra 371, entradas por alternativateatral.com.ar. Escuchamos otro tema, pero vamos a ir a un tema. ¿Querés que escuchemos otro con Aguirre o escuchamos con Manu o con... Dale, vamos con ese. Dale. Bueno, Samba del Pañuelo. La primera composición, por lo menos impresa por la editorial Lagos, de Cuchi Leguizamón. Tan es así que precisamente con Collado, que hablábamos antes, estuvimos haciendo una investigación sobre Editorial Lagos y la ilustración de la primera partitura la hizo nada más ni nada menos que Emma. Cuando le llamamos a partitura dijo, no, yo la hice esta ilustración, yo hice el dibujo. Samba del Pañuelo, de Gustavo Leguizamón, por Gisela Baum, con la guitarra de Manu Navarro. Bueno, una belleza
Ya de por sí la samba del pañuelo es una belleza, pero esta vez el pañuelo hasta con perfume vino. Muy, muy hermosa la versión. Y bueno, lo mejor, yo no te quiero retener. Sé que venís de emisora en emisora haciendo la prensa de tu propia prensa. Mi propia prensa, sí. Es tan difícil los tiempos para tener gente de prensa. Te deseo lo mejor, te agradezco muchísimo que hayas venido. Gracias a vos. Y bueno, espero que no sea la última vez. No, la primera de muchas. Espero que sea la primera de muchas, ojalá. ¿Querés agregar algo? Que vayan a ver música en vivo, que la entrada no está tan cara. Yo sé que son tiempos difíciles, pero bueno, podemos hacer como una última reunión antes del domingo. Hacer un rezo cantado colectivo para que la furia se transforme en fe, en esperanza. Bueno, eso, que apoyemos el arte independiente, que bueno, que decías antes, que de alguna manera son esas cosas que nos hacen bien en el día, ¿no? Esos lujitos que nos damos de hacer una actividad artística, de ir a escuchar, de ver una obra de teatro. Entonces, entender que todo esto se sostiene solamente con un público que siga apostando. Además, desde el punto de vista del público, que es el punto de vista desde el cual hablo yo, es sanador. Y más en estas épocas que vivimos con la angustia a la vuelta de la esquina o a la vuelta del living. Después que termina siguen rosqueando, pero el ratito ese hace bien, hace muy bien. Sí, hay que abrirse un poquito, hay que separarse y meterse en la propuesta, meterse en la sensibilidad, en la belleza, porque eso, digamos, como que sirve, oxigena. Y también vamos a decir otra cosa, al menos lo que yo hago y lo que hacemos muchos, no es tan solo un entretenimiento, de verdad que por ahí nos ayuda a pensarnos de otra manera. Absolutamente. ¿Sí? Los textos, la poesía, desde dónde se dice, el acto colectivo de estar compartiendo música, los que estamos en el escenario y los que están mirando, hay un ritual colectivo que todo eso también ayuda a sobrevivir y a entender un poco estos tiempos, entender que no gana la crueldad, que no gana el egoísmo, que hay un montón de colectivos de gente que están por otras cosas, y eso también da como un halo de decir, bueno, mañana me levanto con otras ganas. El halo se llama esperanza. Exactamente. Sí. Bueno, gracias por haber venido, gracias por lo que haces. Gracias a vos. Gracias por todo el tiempo que lo venís haciendo. Y espero que el viernes la Scala esté llena de gente para escuchar a Gisela, a sus músicos, en Cantos de Furia y Fe. Les recuerdo la dirección de la Scala, Pasaje Yufra 371. Las entradas se consiguen en alternativateatral.com.ar. Recuerdo años pasados de la Scala, la regenteaba un señor que era tenor, que cantó en una época en el Cuarteto Supay. Ah, mira, ahora está Malala. Sí. Malala, que es un amor, también luchadora del arte también. Y recuerdo haber visto cosas maravillosas en la Scala, por ejemplo Eduardo Lago, por ejemplo Oscar Alem. Claro. Y muchas más. Es un lugar precioso ahí en San Telmo. Hermoso, sí. Muy bello. Que se llama la Scala por eso, porque es un pequeño teatrito como... Una acústica muy bonita, con piano. Tenemos una pianista de lujo, con un piano de lujo. Hermoso, sí. Así que bueno, sí. Bueno, ya todo preparado como para pasar un lindo. Gran momento el viernes 24 a las 20:30 con Gisela, sus músicos, en la Scala de San Telmo, Pasaje Yufra 371. Las entradas por alternativateatral.com.ar. Muchísimas gracias. Ojalá que nos sigamos viendo.